Bueno, ahí estamos una vez más en este viernes 10 de junio. Estamos nuevamente con Democráticamente, Cecilia Contreras en los controles técnicos. Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, arrancando este viernes. Bueno, y como todos los viernes nos propusimos desde que arrancamos este programa que todos los viernes teníamos en aquel momento, ahora tenemos que tener una conductora invitada porque es muy importante el rol que cumplen las mujeres en los lugares en la toma de decisiones o en los lugares donde realmente tienen que tener voz, algo que no ocurría en algún tiempo y que muy bien y gracias a Dios se puso en práctica, sobre todo en los últimos años, décadas, podríamos decir, donde el rol de la mujer ha cambiado. Y es muy importante eso. Es muy, muy importante eso. Fíjese que nosotros hoy, en este programa, salimos al aire por una mujer. Exacto. Así que fíjese lo importante que es el rol de la mujer en los distintos lugares. Por eso nos hemos propuesto tener una conductora invitada y en esta oportunidad nos está visitando, le damos la bienvenida a Soledad Aramendi de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, ¿cómo te va? Bienvenida. Chicos, un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia realmente, así que más que agradecida por la invitación. Bueno, conductora invitada, así que relajada. Por ahí en algún momento puedes llegar a hacer algún programa, Soledad. Todo puede ser, todo es Todo, posible, todo. hay mucho por comunicar a toda la ciudadanía realmente, Bueno, para despertarnos, ¿sí? exacto. Es que es tan necesario. Ya en un ratito te voy a preguntar por supuesto, por tu vida, por tu función, por cómo llegás a ser la primera presidenta mujer de la Sociedad Rural de Rosario. Y por supuesto también vamos a hablar de la agenda del campo, que vaya si es muy importante lo que pasa en el campo argentino y sobre todo en nuestra región, una de las regiones más ricas que tiene la República Argentina. Así que ya en un ratito hablamos de todo con vos y te agradezco por estar. Ya en un rato vamos a ir contando, voy a ir contando lo que vamos a tener en el programa. Bueno, finalmente yo creo que a esta altura está complicado con algunas declaraciones de dirigentes, lo venimos diciendo aquí, lo del frente de frentes. Lo que dijo hace algunos días Lucila Lehmann, de la coalición cívica, y que hoy lo confirma Elisa Carrió, en cuanto a que no quiere sentarse en la misma mesa que Javier Milei, por ejemplo, a nivel nacional, pero aquí le agrega lo de Antonio Bonfatti y un grupo de dirigentes del Partido Socialista. Entonces yo a esta altura le diría a la audiencia de que está muy complicado lo del frente de frentes. Y vuelvo a insistir con algo. Al socialismo, a una parte del socialismo, no le gustó la foto de Puyaro con Del Cel en Agroactiva. Justo algo que tiene que ver también con el campo. Vamos a estar hablando de una reunión que mantuvieron legisladores provinciales con la gente del servicio penitenciario. Dicen, y el título de política de santafe.com, el título principal de política de santafe.com, y una declaración emanada justamente por los legisladores de la oposición, no dimensionan la gravedad del descontrol en el servicio penitenciario. Vamos a estar hablando de este tema. Por otra parte, y bueno, con otra realidad, el gobernador expresó nuevamente su vocación de avanzar en las autonomías municipales, en la autonomía de los municipios. Así que también vamos a estar hablando de esta cuestión. Un dato que se nos pasó y le pedimos disculpas a la audiencia ayer. Ayer hablamos con dos diputados nacionales. El diputado Gabriel Chupitaz del PRO y el diputado Eduardo Tonioli del Frente de Todos y Movimiento Evita, sobre todo de la sesión de boleta única. Y por allí los datos que fuimos consiguiendo y demás, no se nos pasó que minutos o un tiempo antes de ser tratado el proyecto, la iniciativa, el mensaje en el recinto, en la sesión, tuvo modificaciones.
tuvo modificaciones el proyecto original. Así que vamos a estar justamente hablando de este tema. Y también algo que tiene que ver con el Congreso de la Nación. Finalmente, el oficialismo en el Senado presentó el proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros. Esto fue presentado también en la jornada de ayer. Contame cómo está el tiempo, cómo arrancamos la mañana con el tiempo. 11 grados, 5 la temperatura en la República Argentina, bastante mejor, podríamos decir, comparado a los últimos días. Recordarle de paso a la audiencia que nos pueden ver y escuchar a través de democraticamente.com.ar, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, democraticamente.oc, en Twitter, democraticaoc, 3412-15-2539, el teléfono del programa para que nos escriban y, bueno, opinen también de las cosas que vamos charlando. Perfecto, hasta las 14 hacemos Democráticamente por Radio del Plata 93.5. Soledad, a ver, vamos a empezar a desarrollar tu participación. Vuelvo a insistirte, te agradezco por estar aquí y dedicarnos este tiempo. Sé que venís de algunas reuniones y que tenés una agenda importante, pero siempre me gusta, y la semana pasada lo hicimos con nuestra otra invitada, hablar también un poco de la vida de la mujer antes de llegar a los lugares de poder, a los lugares relevantes. En tu caso, yo entiendo que tenías pensado dedicarte a una carrera, o te dedicaste a una carrera, después allí sobre la marcha te dedicaste o estudiaste otra. Contame un poquito cómo fue esto de tu vida, en este caso universitaria. Bien, bueno, soy del interior de la provincia, soy del sur de la provincia de Villa Cañas, y como todo estudiante del interior me vine a Rosario, sí, a los 18 años. Estudié otras carreras porque tuve la oportunidad realmente de poder estudiar lo que quisiera, pero realmente hice medicina, arquitectura, hice realmente la carrera de arquitectura completa, pero realmente me formé, me crié en una familia de productores agropecuarios, ambos, donde el campo era el tema de la mesa de todos los días y realmente eran nuestros recursos, era la actividad agropecuaria. Y entonces, más allá de todo, en el momento mismo donde hice un cambio de carreras, era el 2001, me tuve que hacer cargo también de la actividad por cuestiones financieras, inundaciones en nuestra zona, y bueno, y pesó a lo largo de los años, pesó realmente la actividad agropecuaria, porque es algo propio, que lo mamé, que me tenía que hacer cargo y lo quería conservar, mantener, y por lo que tuve que siempre luchar, y lo hice con gusto, porque realmente era digamos, de lo que vivíamos y algo que había que mantenerlo. Así que así es que lo mamé, y esa pasión por cuidar, ¿no? Y por tratar de prosperar en una actividad familiar. Tu papá y tu mamá ya venían Exactamente. de gente de campo. Exactamente. ¿Y cuántos hermanos son? No tengo hermanos. No tengo hermanos. O sea, que te tocó sí o sí a vos. Somos una familia somos todos vascos, no tenemos mezcla, y bueno, y es algo muy arraigado lo que es la producción agropecuaria, la defensa de la tierra, luchar por todo eso, luchar en una zona tan rica como es el sur de la provincia de Santa Fe, donde padeció inundaciones y sigue padeciendo, y sin embargo no se hacen las obras necesarias. Uh-huh. y realmente la gente de la provincia de Santa Fe no se pone la camiseta, los gobernantes no se ponen la camiseta para sacar el agua que está en la provincia de Santa Fe, que es como si fuera es un sándwich, porque el problema viene Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y estamos en el medio. Claro. Bien, entonces, bueno, necesitamos gestiones provinciales para sacar el agua de la provincia, ¿sí? y no para concentrarla, que es lo que empezó a ocurrir a partir del 2000 en adelante. Entonces, bueno, todo eso se transformó en una lucha, más aún en una zona tan rica y que tiene un potencial tan productivo, bien, así que bueno, esa fue un poco la lucha de siempre, ¿no? Te tocó bailar con la más difícil, podríamos decir. Sí, puede ser. Porque 2001, las inundaciones y el clima político. La situación económica, financiera general de aquel momento. General. Así que bueno, todo eso te va formando, y uno va decidiendo con los años, digamos, qué rumbo tomar, ¿no? Y así es que, bueno, todo eso hizo que también me involucrara en su momento en la Rural de Rosario por una cuestión de necesidad de informarme, de estar rodeada de pares, bien, para poder compartir necesidades, problemas, gestiones. Y bueno, y empecé a trabajar en la Rural para colaborar, obviamente.
Y bueno, y ese trabajo continuo a lo largo de los años me generó estar donde estoy hoy. Simplemente es eso. ¿Y cómo te recibieron, Soledad, en aquel momento? Digo, porque ahora es como que, hace las últimas décadas, podríamos decir, Sí. fue donde la mujer fue ganando más territorio, pero todavía ahí me parece que eran momentos difíciles, ¿no? Para la inserción. ¿Cómo te recibieron a vos? En realidad no hubo ningún problema. En realidad la Rural de Rosario siempre ha tenido hombres y mujeres, es así. Así que fue una continuidad. Ingresé como Ateneo en el grupo de jóvenes. Recomiendo a todos los jóvenes vinculados a la actividad o no, a los que quieran acercarse, porque son ámbitos muy constructivos por información, capacitación, viajes, conocemos otras realidades de la provincia y del país. Es muy interesante para los jóvenes, realmente. Bueno, así empecé a incursionar y sobre todo por esa necesidad de informarme y estar rodeada de pares para poder compartir los mismos problemas, porque yo en realidad estaba vinculada a otras carreras. Bien, claro. Y entonces eso me trajo a la rural y bueno, y así continué y me ayuda, quiero decir, a poder estar informada y compartir problemas y llevar adelante gestiones, ¿no? Uno va aprendiendo a tratar de solucionar los problemas locales, otros de ámbito provincial y otros de ámbito nacional. Todo cuesta para solucionar los problemas porque a veces siempre dependemos de la voluntad política de turno, pero uno a lo largo de los años se va dando cuenta que la única forma de cambiar esa voluntad política es participando. Involucrándose En las instituciones, en la política. Entonces, a todos los invito a participar. No podemos esperar que el otro te solucione los problemas. Necesitas trabajar, gestionar, involucrate. Arrancaste con todo porque tiraste ya 2 temas, Soledad, que me gustaría repreguntarte, ya te lo voy a repreguntar, que una tiene que ver con, creo, Villa Cañas. Bueno, Villa Cañas es la localidad, la localidad de Mirta Legrand, de los Legrand. Pero ahí tenés la Laguna de la Picasa, ¿no? Exactamente. La Laguna de la Picasa. Ya te voy a preguntar, porque lo he charlado, por ejemplo, con el senador Enrico, del lugar que presentó un montón de proyectos y siguió el tema de la laguna. Me gustaría, ya en un ratito vamos a hablar de eso. Pero esta función, este hacerte cargo del campo de tu familia y también involucrarte en la sociedad rural, que de alguna manera es política también, digo, ¿te permitió formar tu familia? ¿Te permitió formarte? Bueno, contame un poco sobre eso también. Sí, desde ya, te forma como persona, te forma como persona, esa es la realidad, te vincula con muchísima gente y en realidad hoy, obviamente, además como rural, a nivel local, estamos actuando en la zona y en la región. Hoy tenemos realidades que van más allá del campo. Por ejemplo, venimos de reuniones con diferentes sectores, actividades, con la gente del Foro Regional, Fundación Apertura, para tratar lo que es el presupuesto nacional y la seguridad, sobre todo en este Rosario, donde la inseguridad es lo que reina, desde cómo tratar de llevar gestiones adelante en conjunto entre muchos sectores para poder incidir, para que haya un mayor presupuesto para lo que es la seguridad en Rosario y para poder lograr todos estos huecos en lo que es los jueces federales y demás, que no está ocurriendo y no se están ocupando esos lugares y se necesita realmente, en este sentido, convocar a todas las actividades para trabajar conjuntamente, para lograr incidir, para que haya el presupuesto necesario y para que se puedan ocupar todos los lugares necesarios en lo que es la justicia federal, porque no está ocurriendo. Son temas transversales y así tantos más. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que despertarnos. Hoy hay temas fundamentales, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, genera un gran desarrollo productivo, nuestras ganancias se coparticipan, van al gobierno nacional, pero lo que regresa a la provincia es mucho menos de lo que la provincia genera, de lo que todos los santafesinos generamos con nuestro trabajo. Entonces, como santafesinos, tenemos que exigir a nuestros gobernantes de la provincia de Santa Fe, a nuestros legisladores, bien, a nuestro propio gobernador, que luchen a nivel nacional para que a la provincia regrese todos esos recursos, porque se necesitan en seguridad, en educación, en infraestructura. Tenemos una provincia que está atravesada nos atraviesa el río Paraná, tenemos todos los puertos por donde sale la producción del país, entonces nosotros estamos generando un servicio al resto del país, al resto de las provincias productivas por donde sale el cereal y cuantos otros insumos. Entonces,
estamos generando a su vez un servicio al país, necesitamos la infraestructura necesaria, necesitamos la seguridad, porque estamos perdiendo industrias y empresas que no se están instalando en la zona de Rosario por la seguridad, por la inseguridad que tenemos, por la inseguridad. Entonces, son cuestiones transversales que los santafesinos debemos luchar por lo mismo. No estoy a favor de la coparticipación, los políticos me van a decir, es una barbaridad lo que estoy diciendo, no estoy a favor de la coparticipación. Las provincias petroleras no coparticipan. Y nosotros, provincias productivas, sí lo hacemos. Como región centro y como provincia de Santa Fe nos tendríamos que posicionar. En otros países y países vecinos, el porcentaje que se coparticipa es diferente. El porcentaje mayor queda para la provincia y un menor porcentaje va a la nación. Entonces, cada provincia realmente, así sería un país realmente federal, que no lo es la Argentina, y así cada provincia trabajaría realmente por sí misma, y así generaría desarrollo. Los santafesinos tenemos que ser conscientes para que regrese, porque necesitamos seguridad, educación, infraestructura y cuanto más. Y hoy eso no ocurre. Y la exigencia va a despertarnos como santafesinos y a despertar y tocarle la puerta a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores para que realmente hagan su trabajo. Tocaste un tema muy sensible para justamente la política, la coparticipación. Justamente en estos momentos donde hablamos de federalismo, donde por ejemplo existe y nuestros intendentes, presidentes comunes y en algunos casos legisladores están reclamando la inequidad en los recursos del transporte público. ¿Qué esquema propondrías en cuanto a la coparticipación? Que sea al revés, antes de nación a provincia, de la provincia a la nación. Sí, totalmente. Por lo que contaste. Es así, es así. En realidad tendremos que ver ejemplos cercanos y ejemplos que ocurren en otros países del mundo, saber tomarlos y adaptarlos. Pero debería ser así. Países que están cercanos, porque me contaban los de Brasil, por ejemplo. Sí, exactamente. Así que eso creo que como ciudadanos debemos analizarlo, tomar los casos y proponerlo. Y hablabas de dos cosas, unificándolas. Hablabas de la infraestructura y como decías al principio, de las inundaciones. Fíjense cómo son las cosas, le digo para aquellos que nos están escuchando, viendo y no conocen. Hace muchísimos años que el sur de la provincia sufre inundaciones. Se hicieron obras, alguna que otra, algún parche en los últimos años, pero se sigue inundando cuando el caudal de agua llega con dimensiones abismales. Y eso también se habla de la poca infraestructura o de la poca, justamente obras de infraestructura que se están haciendo en el sur, en el norte, en el centro, en todos lados. Bueno, en este caso nos contás del sur, Soledad, ¿no? En realidad son obras de infraestructura y también son acciones judiciales por parte de lo que sería el gobernador. O sea, el sur de Santa Fe, la salida natural es a la bahía de San Borombón, es por las obras de la cuenca del Salado. Bien, pero mientras tanto, hasta que eso se desarrolle, que es lo que más necesitamos nosotros, necesita gestionar el agua que entra y sale. Bien, bueno, eso tiene que ser una decisión gubernamental, una decisión del gobernador, una defensa del gobernador a su provincia, un acuerdo entre los gobernadores, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Pero en realidad es un problema que atraviesa toda la provincia, porque el agua del interior del país, por decir, cuando hay excesos y demás, mucho va o a la cuenca del Salado, como ocurre a nosotros en la provincia de Buenos Aires, o si no va al Paraná, hablando de lo que es el norte de la provincia o el centro de la provincia. Entonces, es obvio que Santa Fe va a recibir el agua en el norte por Santiago del Estero, en el centro por Córdoba, nosotros al sur también por Córdoba. Entonces, Santa Fe sí o sí tiene que hacerse cargo o poner un freno y administrar y gobernar, como se llama, porque se habla de la gobernanza del agua. Gobernar lo que es el tema hídrico, con obras o a nivel judicial hasta que se hagan las obras necesarias. Pero bueno, es un tema que hay que manejarlo. Santa Fe se tiene que hacer cargo y diría que nunca se ha hecho cargo como corresponde, ni a nivel de obra ni a nivel judicial. Así que esperemos que ahora en algo están, pero bueno, esperemos que sean eficientes porque se pierden millones y millones realmente de lo que es a nivel productivo. Estamos hablando y nos está visitando
Soledad Aramendi, arrancó con todo, Soledad, arrancó con todo. Me diste pie para que te pregunte, Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural Rosario, en este momento cumpliendo esa función. Y me diste pie para que te pregunte por la relación que tienen como sociedad rural, pero que vos ves con otras instituciones pares, con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con el gobernador en principio. Sí, hay relación, o sea, nosotros en realidad la relación que tenemos es a través de CARFE, que CARFE reúne, es la entidad provincial que reúne a todas las rurales de la provincia de Santa Fe. En realidad, recién este año en marzo, fines de marzo, el gobernador recibió al campo. El gobernador en todo su periodo en el que estuvo en el mando no ha recibido al campo, exceptuando este año, ¿bien? Pero en realidad necesitamos que se ponga la camiseta, que se ponga la camiseta en todos los sentidos. ¿Del campo o de Santa Fe? De Santa Fe, diría. Yo diría de Santa Fe. Ya le queda menos en lo que es la gobernación, pero necesitamos que se ponga la camiseta de la provincia, en todos los sentidos. En su momento pedimos por el tema de carnes, hoy el mayor problema es realmente el tema de retenciones, pero el problema es el desdoblamiento cambiario y ni hablemos que hoy es la falta de insumos y la falta de combustible. Es un tema atroz la falta de combustible porque hoy no es la producción, la cosecha, la siembra, no. O sea, esto es que un día a lo mejor puede haber desabastecimiento de alimentos, de productos y demás. Esa es la cuestión. Entonces, el tema del combustible es una prioridad y el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es gravísimo porque realmente no se están instalando empresas en nuestra zona por el tema de seguridad. Ni hablemos lo que está pasando en los propios barrios de Rosario. Y no hablamos de norte, sur, en todas partes. Entonces, es un tema transversal y necesitamos que realmente el gobernador y los legisladores se pongan la camiseta y solucionen ese tema y empiecen a solucionarlo porque eso se está extendiendo en el país y es gravísimo. Soledad, pero ¿sabés por qué me extraña lo que me contás y lo que me decís? Porque de parte del gobierno ellos dicen que tenemos un gobernador productivista. Creo que la realidad sería otra, ¿no? Creo que la realidad sería otra, porque en realidad creo que se deberían haber posicionado muy fuerte a nivel del gobierno nacional para poder tener, por ejemplo, créditos para lo que es la actividad agropecuaria, la actividad agrícola. Si hoy tenés un grano de cereal, no tenés créditos. Si hoy tenés un grano de cereal guardado o tenés por arriba del 5% de la producción guardada, no tenés créditos, por ejemplo. Y así cuanto más en su momento el tema carnes, el desdoblamiento cambiario es algo por lo que los gobernadores deben luchar para poder bajar la inflación, poder bajar el gasto público, poder incidir para que no sigan emitiendo, para que los planes sociales se transformen en trabajo, porque tenemos que bajar el gasto público, señores, tenemos que dejar de emitir. El desdoblamiento cambiario cada día es peor, o sea, ya la brecha y esto influye absolutamente en todos. Hoy no puede ser, hoy tenemos desabastecimiento de combustible, pero ¿por qué? Porque nosotros, nuestra moneda no vale, entonces quieren poner un combustible barato para nosotros, pero que obviamente a las petroleras a nadie le conviene dejar el combustible en el país porque en el mundo el precio es más caro. Entonces el combustible se va al mundo. Entonces tenemos que sincerarnos. Un país sin combustible no funciona. O sea, hoy a lo mejor no te podés trasladar, pero a lo mejor en algún momento no podés traer los insumos necesarios, que pueden ser alimentos o farmacéuticos. O sea, son cuestiones trascendentales. O sea, tenemos un país riquísimo, ¿bien? Riquísimo en el sentido de que tenemos recursos naturales propios que otros países del mundo no tienen. Quiero decir, minería, petróleo, agua dulce. Señores, tenemos que lograr la inversión necesaria para llevar adelante la infraestructura, porque podríamos estar exportando al mundo gas y así, no sé, conseguir, por ejemplo, gasoil. Pero bueno, necesitamos eso. Y hoy es cómo van a acomodar el tema del combustible, porque hace 6 meses se sabía que iba a ocurrir y ocurrió y está ocurriendo y no sabemos cuál va a ser la salida, por ejemplo.
Bueno, estamos hablando con Soledad Aramendi, son las 12:35, estamos en Radio del Plata con Democráticamente, también saliendo para todo el mundo a través del canal de YouTube, a través de democráticamente.com.ar. Tengo un montón de preguntas para hacerle a Soledad y fue dándonos pie a algunas cuestiones, por ejemplo, es mentira entonces, según lo que nos dice Soledad, de que al campo o a los sectores productivos le favorece el tipo de dólar que tenemos. Ya me vas a responder. Me gustaría saber el rol de los dos ministros, tanto de Nación como de provincia, con el sector productivo, porque por allí desde un lado se ve que el rol que tiene y la comunicación es buena, pero desde otro lado parece que no. Bueno, estas preguntas las dejo, vamos a hacer un pequeño separador y ya estamos y seguimos charlando con Soledad Aramendi de la Sociedad Rural. Ya en un ratito analizamos otros temas y vamos a, por supuesto, a tener también otras voces. Ya en un ratito hablamos con un diputado provincial que nos va a contar sobre la reunión que tuvieron con la gente del servicio penitenciario. El servicio penitenciario que dicen desde la oposición está desbordado. Un pequeño separador y ya estamos. Hasta las 14 estamos aquí en Radio del Plata 93.5. Facu, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para contarme? Que según informes del INDEC creció durante abril un 4,5% la actividad industrial. A lo que Bien. podemos hablar con Soledad, Soledad. si desde la sociedad rural lo ven así de esta manera, si son ciertos Ya se lo los preguntamos. datos del INDEC. Quiero preguntarte, hoy lanza su candidatura presidencial Javier Milei. Hoy hay dos actos, A ver. actos importantes que tienen que ver con candidatos que se están proyectando hacia el 2023. Uno, como decís, es Javier Milei, que va a dar una especie de charla sobre economía en la cancha del Club Porvenir, en la provincia de Buenos Aires, y va a contar también con un show musical de El Dipi, El Dipi. cantante de cumbia que Parece que va a ser candidato también. va a ser candidato y ya obviamente declarado libertario, que apoya a Milei también lo apoyó a Esper en su momento. Bueno, va a estar lanzando y creen que es un acto de Javier Milei para lanzar su candidatura. Y también quienes van a compartir un acto, que no quiere decir que sea un acto de lanzamiento, pero bienvenidas las especulaciones, son dos personas de la Unión Cívica Radical. En este caso estamos hablando de Facundo Manes y la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Lozada, quienes van a estar en un acto junto al presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, en La Matanza. Y habría allí una foto de Manes y Lozada que, bueno, podría Se puede abrir el vender como camino, una fórmula. podría abrir el camino a una posible fórmula. Una posible fórmula. Que, bueno, Voy a contar algo con respecto a eso en un rato. breve, una cosa. Sí. Juntos por el Cambio sigue queriendo unir la fórmula, que haya alguien del PRO y alguien de la UCR, y la UCR, por el contrario, quiere que sean presentar una fórmula propia de Radical. Así que bueno, eso va a generar seguramente algunas rispideces. Bueno, ya vamos a ampliar con respecto a esto. Está como conductora invitada Soledad Aramendi, de la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. ¿Cuál es la relación con los ministros de la producción de la rural y por supuesto de las otras entidades del campo, con Costamagna de la provincia, con Domínguez? Porque para la foto parece que está todo bien, no sé si para adentro, para la interna. En realidad, con el ministro Costamagna, que es el ministro de la producción de la provincia, bueno, la relación es buena desde ya. En realidad siempre yo diría que te dicen lo que querés escuchar. Eso lo diría tanto Te provincia y endulzan los nación. oídos. Te endulzan los oídos a nivel, digo, de provincia y de nación, es así. Obviamente las entidades a nivel nacional, CRA, Rural Argentina y demás, o sea, son las que tienen vínculo más con Domínguez, que es el ministro de la producción a nivel nacional. Pero más bien te endulzan los oídos. La relación es buena.
La relación es buena, pero en realidad no creo que hagan las gestiones necesarias realmente que la producción necesita. Esa es la realidad. Porque hoy necesitamos, el campo argentino necesita no tener retenciones, necesita que la brecha cambiaria disminuya, necesitamos un sinceramiento de precios de lo que es, el dólar tendría que ser solo uno, un sinceramiento de valores, de precios a nivel del combustible, por ejemplo, y eso no ocurre. En realidad, por ejemplo, todo el daño que se produjo el año pasado con las idas y vueltas con respecto al cierre de exportaciones de carne, nuestro país necesitaría tener un mayor porcentaje, entre un 25 y un 30% de lo que se exporta, y necesitaría tener un mayor porcentaje en realidad. Y realmente tenemos países vecinos, pero hablemos de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, Perú, no tienen retenciones. Y hoy el mayor problema es la brecha cambiaria. Todo eso, con esto no le estaríamos sacando a otros, sino que se estaría generando un desarrollo mayor. Y el tema es retenciones y desdoblamiento no solamente es para la producción agropecuaria, es para cuántos otros productos que se exportan. Entonces, tenemos que generar un sinceramiento, ¿bien? Y saber administrar los recursos, porque recursos hay, pero se mal administran. Bueno, retenciones que se lo usó como... A ver, los impuestos, ayer lo decíamos. Es una excusa. Los impuestos que vienen para quedarse, porque... Y está mal. Y es como lo que usan como política de Estado, porque pasaron los gobiernos de distintos colores políticos y siguieron estando en la retención. Exactamente. Se necesita informar realmente de que podemos vivir sin retenciones y debemos vivir sin retenciones por el desarrollo económico que se genera. Esa es la realidad, ¿bien? Y que se puede compensar, obviamente, con otros impuestos, que a lo mejor habría que bajar ingresos brutos, el DREI y demás, y se puede lograr perfectamente. Y el gran desarrollo, lo vemos mismo acá, por ejemplo, en producción agropecuaria, el maní en Córdoba, por ejemplo, no tiene retenciones. Y uno ve el desarrollo económico en toda una línea, en una franja que se desarrolla maní, que se produce maní. Bueno, si los demás cereales no lo tendrían, ¿cuánto desarrollo tendríamos en el resto? Bueno, pero así no solamente ocurre en la actividad agropecuaria, hay muchas otras actividades, tecnología y demás, que también todas tienen retenciones y demás. Entonces, el tema es poder eliminarlas, a lo mejor no ya, pero en un mediano plazo, bien, y veamos el ejemplo de los países vecinos que no tienen y cómo se han desarrollado. Y esto se vierte a toda la ciudadanía, esa es la realidad. Uh-huh. Soledad, antes de ir al pequeño corte, dejaba dos temas. Uno, la relación con los ministros, que ya me lo respondiste. El otro, el tema de lo que dicen muchos economistas actuales, sobre todo el oficialismo nacional, hablo, de que sirve a la producción, al campo, el dólar que tenemos hoy. Este dólar que tenemos hoy. ¿Es así o no? En realidad, creo que se necesita solamente un dólar. Esa es la realidad. Necesitamos un dólar, necesitamos sincerar. Y sincerar es que debería ser el dólar blue. Porque en realidad eso se necesita hoy en combustibles y demás. O sea, necesitamos sincerarnos y quiero decir, y cobrar por lo producido a un dólar blue y pagaremos los insumos también. Pero necesitamos sincerarnos en todos los sentidos, para todos los insumos y para todos los productos. Esa es la realidad. O sea, porque el mundo tiene otros valores, ¿bien? Por ejemplo, el mundo tiene otros valores en lo que es el petróleo, en lo que es el cereal. Tenemos que sincerarnos. Pero bueno, esto pasa, pero hay que manejar otras cuestiones de la macroeconomía, generar un plan de estabilización monetaria, realmente para lograr que el peso argentino valga, que hoy no vale. Entonces quieren aplacar los valores, aplacar los precios para que el ciudadano pueda consumir, y sin embargo es un consumo ficticio, es un consumo absurdo, con un dinero que no vale, con un papel, el peso nuestro es un papel que no vale. ¿Bien? Entonces necesitamos un sincericidio, ¿no? Pero para eso necesitamos un plan de estabilización monetario. Uh-huh. Esa es la realidad, para poder controlar esta inflación. Porque obviamente si a lo mejor sinceramos a un precio, a un dólar blue, bueno, puede generar o elevar la inflación, pero el tema es cómo manejar eso, es cómo manejar la inflación y empezar a sincerar. Hace algún tiempo los dirigentes del campo vienen involucrándose, lo que hablamos al principio, ese involucramiento
en el Congreso de la Nación, por ejemplo, con su participación. Hay una agenda que ya está planteada con algunos temas de la agenda productiva, la agenda, en este caso del campo, la ley agroindustrial, los humedales, retenciones. Para la provincia de Santa Fe, lo decía Soledad, la infraestructura, el tema de la seguridad o la inseguridad del punto de vista que lo quieras trocar. Son temas que hoy tiene la agenda acá también de la producción del campo aquí en la provincia de Santa Fe y que debe tratarse. ¿Qué temas le incorporarías también a esta agenda del campo que debería tratarse en el Congreso? Bueno, hoy vengo de una reunión donde estábamos tratando el presupuesto nacional y lo que es la seguridad en la zona, bien, en Rosario en sí. Hay proyectos de ley que se necesitan llevar a nivel nacional porque necesitamos mayores recursos para nuestra seguridad, para la seguridad de esta zona. Por ejemplo, creo que en la Cámara de Diputados a nivel nacional todavía no está formada la Comisión de Seguridad, nos estaban diciendo. Por ejemplo, esa es una de las tantas cuestiones. Hoy seguridad es imprescindible, es trascendental y se necesita solucionar ya. No hay recursos, no nos están llegando recursos para lo que es la seguridad de la zona. Eso es un tema imprescindible. Déjame que te haga te corto un minuto o un segundo y te pregunte esto, porque varias veces dijiste y nombraste lo del tema de la seguridad. Seguridad que en Rosario, bueno, ya sabemos cómo está. En el campo, ¿cómo está el tema? Ocurre lo mismo. Esto se traslada a todas partes. Esto se traslada a todas, se traslada a las poblaciones cercanas y se traslada al campo también. Hoy en el campo no tenés seguridad en absoluto. No tenés seguridad, esa es la realidad. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes y trabajar por lo urbano y por lo rural. Eso es así. Y el tema es para que no se extienda en el resto del país. Rosario, a través de los puertos, se dice que mucho de lo que es el narcotráfico va y viene se dice así, por los puertos de esta región. Entonces, digamos que Santa Fe no es una provincia más, sino que realmente tendría que hacer hincapié en la seguridad por tener esta entrada y salida al mundo, bien, y un tema tan importante. Es fundamental meter el tema de la seguridad en la agenda del Congreso de la Nación, la seguridad de la provincia, ¿no? Sí, para poder tener los recursos suficientes para poder hacerse cargo. Esa es la cuestión, y para poder designar a todos los cargos pendientes y que pueden estar pendientes en el corto plazo de lo que es justicia federal y demás. Bien. ¿Cómo es la relación de ustedes con los legisladores nacionales actuales? La relación es buena. Cuando hablo de relación, hablo si hay comunicación. Hay comunicación. Si les dan bola, hablando mal y pronto, ¿no? No. La realidad es buena y tenemos comunicación y tenemos encuentros y trabajamos en conjunto. Pero la realidad es que se necesita mucho más y se necesita generar cambios radicales, realmente, quiero decir, esenciales. Esa es la cuestión. Bien. Y voy a preguntarte por algo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Tu actividad personal. Ahora, hoy sos la presidenta de la sociedad rural, pero digo, mañana viene un grupo político y te dice, Soledad, nos parece que podrías llevar tu trabajo, tu palabra, tu voz, tus conocimientos por ejemplo, al Congreso de la Nación o a algún otro cargo. ¿Cómo te caería en este momento de tu vida? Bien, en realidad ya me han ofrecido en su momento, antes de hacerme cargo de la presidencia, ocurrió, es verdad. Por ahora mi lugar está acá. Creo que hay mucho por hacer por el campo. Hay mucho por hacer porque en realidad el campo necesita un plan estratégico que abarque absolutamente lo que es la comunicación en todos los sentidos. A las acciones legislativas, acciones a nivel ejecutivo. O sea, el campo tiene todavía mucho por hacer. El campo necesita generar unión, una fortaleza de lo que es la mesa de enlace nacional, un campo unido, con un solo plan de acción y un plan estratégico que abarque la comunicación en conjunto para Doña Rosa, para el productor, para animarlo a participar, obviamente con una agenda legislativa, con un lobby profesional y con acciones contundentes para el Poder Ejecutivo. ¿Qué puede pasar? Sí, sé perfectamente por mi experiencia que todo depende de la voluntad política.
es la realidad. Entonces el campo necesita generar representantes políticos. Es así, Brasil lo tiene, Brasil lo hace, el campo brasilero lo hace, el campo argentino lo debe hacer, tiene la obligación de hacerlo, de generar representantes políticos como también lobistas profesionales. Otras cámaras lo tienen, por ejemplo. ¿Qué pasa si un día me meto en política? Puede pasar, pero porque ocurra por una cuestión natural de que a veces vos tratás de generar gestiones a través del gremialismo, a través de la actividad gremial como es la que hago hoy en la Rural de Rosario, y puede pasar que un día a lo mejor ocurra que uno trate de llevar esas mismas acciones, esas mismas gestiones a través de estar en política. Puede ocurrir, eso puede ocurrir y veremos si ocurre o no a lo largo de los años, pero por una cuestión natural. Simplemente y si un día ocurre sería por la defensa del campo y de la ciudadanía, desde ya, pero bueno, no es una cuestión prioritaria. La prioridad es no el cargo, la prioridad es generar en nuestra sociedad y en la actividad los cambios necesarios. Necesitamos sacar a los corruptos, necesitamos que la ciudadanía y los productores participen, entiendan que deben participar porque necesitamos gente honesta, noble, idónea, profesionales y gente que quiera limpiar las instituciones, limpiar el gobierno para lograr políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Bien. Por tus expresiones, hoy no hay unidad en el campo, entre las entidades. Pues digo, en algún momento la hubo. Hay, pero falta. Hay, pero falta. Pero es menos que la que había. Hay, pero se necesita realmente que haya una real una real representación. Y representación es, estoy en una institución, valoro las instituciones, es fundamental. Un país es rico y un país, los grandes países tienen instituciones fuertes, pero las instituciones van a ser fuertes si saben escuchar a la gente. En el caso del campo, si saben escuchar a los productores. Acá, en el campo, las instituciones van a reinar el día que sepan escuchar a los productores realmente encima de las instituciones. ¿Bien? Entonces, hay veces que hoy en día, hay instituciones solamente que se escuchan a sí mismas y nada más. Hay que saber escuchar a la gente, al productor. Y así vamos a lograr realmente instituciones fuertes, logrando de que la gente participe, que el productor se integre. Hablabas de un plan estratégico de la rural, del campo. ¿Se está trabajando en él? ¿Se empezó por lo menos a trabajar? Se empezó a trabajar. Ponen muchas trabas, pero se está trabajando. Ponen muchas trabas, pero se está trabajando. ¿Pero desde el gobierno o desde adentro? Un poco de todo. Un poco de todo. Pero estamos trabajando y realmente la Sociedad Rural de Rosario está trabajando en la zona, realmente para poder no solamente servir, nosotros estamos al servicio de la ciudadanía de Rosario desde ya. Quiero decir, la Rural de Rosario tiene 127 años, señores. Por nuestra institución se han formado otras instituciones dentro también y siempre estuvimos al servicio y luchamos y apoyamos y trabajamos por la infraestructura de esta zona. Por ejemplo, hoy nos brindamos a los productores de la zona, trabajamos con los socios propios de la Rural, con los productores de la zona que no están agremiados, pero también estamos al servicio de ellos, de la zona y de la región. Así que necesitamos esa integración y con la ciudadanía desde ya. Bien. Me dijo la producción que podías estar esta horita. Tenemos muchísimos temas y no va a ser la última vez que venga, va a ser la primera, me imagino. Y bueno, y desde ya agradecidos por esta visita y por hoy acompañarnos como conductora invitada. Bueno, en realidad por estos datos, por esta entrevista y por estas ganas que vemos en vos de seguir haciendo crecer nuestra región. Es un gusto y es nuestra obligación, creo que es nuestra obligación moral realmente trabajar por el bien común. Si todos trabajáramos y si fuéramos conscientes de trabajar por el bien común y derribando y luchando contra la mezquindad y los intereses, creo que nuestra realidad sería otra, ¿no? Así que los invito a trabajar por el bien común y bueno, desde ya a disposición y al servicio de la ciudadanía de Rosario y somos una entidad más que estamos al servicio de la ciudadanía. Así que bueno, un placer, un gusto y sobre todo tratando de despertar
para que entendamos que todos tenemos que luchar por esta provincia maravillosa, pero lo tenemos que hacer entre todos y sobre todo luchando por nuestros derechos, ¿bien? Y nuestros derechos están en la Constitución Nacional, chicos. Están en el artículo 14 de la Constitución Nacional y eso nos corresponde a cada uno de los ciudadanos de este país. Gracias. La próxima vez también hablamos un poquito de la gastronomía vasca, que es buena, ¿eh? ¿Eh o no? Con gusto, sí, muy buena, muy buena. Un poco de ajo tiene, pero es muy, muy buena. Es buena, la hemos probado. Bueno, 13 horas, nos vamos a las noticias de la hora de Radio del Plata y ya estamos con más Democráticamente.